Amigos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Nada de pandemia y cosas desagradables. Hablemos, por ejemplo, de por qué, si la Navidad se celebró el viernes pasado, el año comienza el viernes que viene y no el 25, que es cuando nace Jesús de Nazaret. Porque el calendario gregoriano, que se aplica desde 1582, distingue antes de Cristo y después del nacimiento de Cristo. Y si el nacimiento de Cristo es el 25, el comienzo del año debería ser el 25, no el 1 de enero. Es un tema interesante. Vamos a hablar un poco de eso. En primer lugar, hay que tener en cuenta quién es Jesús de Nazaret, quién es Cristo y quién es Jesucristo. Ya sabemos que es la misma persona. Pero es que Jesús es un nombre propio que significa el Salvador. Y Cristo es un título que significa el ungido, el Mesías. Entonces, de Jesús, el ungido, se plegó aquello y se puso Jesucristo. O sea, los tres personajes de los que vamos a hablar son uno solo. La otra cosa que es importante aclarar, ahora que vamos a hablar del tiempo, es que no existe año cero. ¿Por qué no existe año cero? ¿Por qué Jesús no nace un día cero? Porque el cero no existe en la medición del tiempo. No existe siglo cero, no existe mes cero. En los relojes no hay hora cero. El día comienza y termina a las 12. Sí existe la hora cero, pero es una hora militar. Del resto, no existe el cero sino en los relojes digitales. Entonces, quiero aclarar una cosa. Antes que nada, no voy a hablar de religión. Yo no voy a hablar si existe Dios, si no existe Dios, si Jesucristo es el Dios verdadero y los otros no lo son. Yo voy a hablar de historia y cronología. Y particularmente si es pertinente la pregunta de si Jesús nació el 25 de diciembre como se celebra. Todo parece indicar que no fue así. ¿Por qué? Porque los evangelistas no hablaron de la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret. Sencillamente San Lucas menciona que Jesús nació durante el periodo que César Augusto era el emperador de Roma. Y luego el otro evangelista, San Mateo, dice que fue durante el reinado de Herodes en Judea. Recuerden que Judea formaba parte del Imperio Romano. No hay una contradicción, porque hay un solapamiento entre los dos periodos. O sea, que en conclusión, según los evangelistas, Jesús nació entre el 27 a.C. y el 4 a.C., que es cuando se produce ese solapamiento entre los dos periodos establecidos por los evangelistas. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de ese periodo no hay una fecha cierta. Y aquellas personas que se han aventurado a decir otras fechas, tampoco han aclarado mucho. Es que lo que pasa es que los mismos cristianos, cuando empezaron a celebrar el nacimiento de Cristo, fue muchos años después. Recuérdense que los cristianos fueron perseguidos y exterminados por muchísimo tiempo. Entonces, esa celebración empieza mucho más tarde. Y otra cosa, cuando la primera vez que se ordena, se va a elaborar un calendario que no era para ser de aplicación mundial, sino para fijar en ese calendario ciertas festividades cristianas, específicamente la Pascua de Resurrección. Eso ocurrió 500 años después, que el Papa Juan I le encomendó esa tarea a un monje llamado Dionisio el Exiguo, que era un matemático. Desgraciadamente, Dionisio el Exiguo es hoy en día más famoso por el error que cometió que por su trabajo, que fue establecer la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque él partió del periodo del reinado de Herodes, pero en el tiempo se equivocó y lo puso, y se equivocó entre un periodo de 4 y 7 años. Ya ahí comienzan los problemas. Otra cosa. La fecha exacta del nacimiento del 25 de diciembre tampoco está muy clara. Todo parece indicar que así como no se conocía el año, pues tampoco el día de nacimiento, muchísimo menos. Lo que ocurre es que en aquel entonces, en el mundo entero, en el mundo conocido, o por lo menos en aquellas tierras, había muchas festividades paganas que tenían que ver con el sol. Sumado a aquellas festividades paganas, los cristianos dijeron, celebremos también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en esa misma fecha. Y allí comienza, parece ser,
la celebración el 25 de diciembre. Otra pregunta que cabe es, ¿por qué, si el calendario gregoriano es católico, fue elaborado por la Iglesia Católica, y lo que fija el nacimiento es el 25 de diciembre, ¿por qué no escogieron el mismo día? La razón es muy sencilla, es que el 1 de enero ya se reconocía como el primer día del año en el calendario juliano, que es de la época de Julio César. Es decir, que tenía 500 años vigente o más de 500 años cuando Dionisio el Exiguo cometió el error, y 1500 años o más cuando el Papa Gregorio XIII decidió aplicar el calendario gregoriano para los católicos y para el mundo. Lo comenzaron a aplicar Italia, España y Portugal en aquella fecha. Gran Bretaña, por ejemplo, se tardó hasta el siglo XVIII, 300 años después, 200 años después. Inclusive Rusia lo comenzó a aplicar en el siglo XX. Y el país que más tarde comenzó a aplicar este calendario gregoriano, que fue Grecia, lo aplicó a partir de 1923. Señores, esto lo que nos conduce es a pensar que mucho más importante que las fechas son los hechos, los acontecimientos. Y estamos entre dos acontecimientos dignos de celebración. La Natividad, el nacimiento de Jesús el viernes pasado, y la bienvenida a un nuevo año. Ya es hora de que el 2020 se acabe. Este año fue muy difícil. Démosle la bienvenida al año 2021. Recibámoslo con entusiasmo y con alegría. Celebremos esa fecha. Y pues les deseo a todos el bien más preciado, que pareciera ser para el 2021 la salud. Señores, hasta pronto, cuando espero que estemos hablando de algo distinto. Muchas gracias.